Bien, en el momento anterior observamos nuestros dos simuladores. Encontramos algunas diferencias en sus posturas y en su actitud corporal. También formulamos hipótesis de cuál se trataba de hipertonía e hipotonía. Pero en semiología no nos podemos guiar solamente por la observación. Ahora vamos a pasar de observar a comprender y de comprender a explorar. Recordemos que entendemos por tono muscular. El tono muscular corresponde al estado de tensión del músculo y clínicamente lo valoramos mediante la postura, la movilidad y la resistencia durante el movimiento pasivo. En el lactante debemos integrar dos componentes importantes, que es el tono axial y el tono pendicular. ¿Qué estructuras relacionamos principalmente con el tono axial? Cabeza y tronco. Correcto. ¿Y el tono pendicular? Las extremidades. Exactamente. Cuando evaluamos el tono muscular, lo primero que debemos preguntarnos, muchachos, es si la respuesta que encontramos está dentro de lo esperado para la edad del lactante. Si es así, hablamos de normotonía. Ahora bien, si durante la movilización pasiva de ese lactante ofrece poca resistencia, las extremidades se desplazan con mayor facilidad, encontramos una amplitud articular mayor, debemos pensar en hipotonía. En cambio, si al movilizar las extremidades sentimos una resistencia aumentada con mayor dificultad para realizar el movimiento pasivo, hablamos de hipertonía. Pero aquí hay un punto muy importante y fundamental. El tono muscular no se interpreta solo. No podemos hacer, por ejemplo, únicamente una maniobra, que la vamos a ver más adelante, sino que hay que integrar la postura espontánea, el tono axial, el tono de las extremidades y la respuesta obtenida en varias maniobras. Por eso, más que buscar un signo aislado, lo que debemos buscar es un patrón de hallazgos que sean coherentes. Para valorar el tono muscular vamos a trabajar 5 maniobras: tracción asentado, suspensión ventral, signo de la bufanda, ángulo popliteo y maniobra talón-oreja. Primero observaremos brevemente cómo se realiza cada una de ellas. Para cada maniobra vamos a seguir esta misma secuencia. Primero observo, luego posiciono, ejecuto la maniobra, comparo las respuestas y finalmente interpreto. Bien, en este otro video vamos a ver otra reacción que voy a ver en nuestra paciente, que se llama la respuesta a la tracción hacia postura sedente. ¿Ya? Vamos a observar bien qué es lo que ella hace. Y vemos cómo espontáneamente nuestra paciente intentó cooperar y llegar a la postura sedente realizando una flexión activa, cabeza-cuello, ¿cierto? Y una contracción potente de musculatura abdominal para luego llegar al sedente y mantener esta postura, manteniendo asimetría, simetría y alineamiento de los segmentos corporales. ¿Cierto? Vamos. Eso. Vamos a comenzar con la maniobra de tracción al sentado. Aquí vamos a tener al paciente en decúbito supino y vamos a observar la incorporación del tronco con respecto a la cabeza. En un paciente hipotónico, la cabeza va a estar ligeramente hacia atrás. En un paciente hipertónico, va a estar más hacia adelante. Otra maniobra que podemos probar en nuestra paciente es la reacción que ella puede tener a la suspensión horizontal. ¿Ya? Y con mis manos la tomo, ¿ya? Y veo cómo ella se comporta en esta postura. Vemos cómo Verena activamente está mirando algo, está mirando la fresa. Activamente extiende ya su cabeza, su cuello, ¿ya? Y esa extensión se transmite desde columna torácica, columna lumbar y extiende caderas y extremidades inferiores. ¿Ya? Incluso yo podría ver cómo es que Verena se comporta si yo la llevo hacia adelante. Ahí está. Bien. Activamente buscando el apoyo hacia adelante, una respuesta protectora a la reacción de paracaídas. ¿Ya? Ahora realizamos la suspensión ventral. El lactante va a estar en forma de gota, su cabeza, se va a caer hacia atrás. Esto es positivo para hipotonía.
Continuamos con el signo de la bufanda. Vamos a llevar el brazo del lactante hacia el lado contralateral y vamos a observar la resistencia que se ejerce, siendo positiva si hay mucha resistencia para hipertonía y si cede demasiado es para hipotonía. Realizamos algunas maniobras para evaluar el tono muscular pasivo, como la prueba de la bufanda. Manteniendo la cabeza en línea media, se lleva una mano y brazo en dirección al hombro contrario. Evaluamos de esta manera el rango de movilidad, la resistencia y la simetría en ambos lados. En un recién nacido de término normal, encontramos que opone una leve resistencia, pero la mano debe alcanzar con facilidad el hombro contrario y el brazo debe quedar en flexión con el codo a la altura del mentón sin sobrepasarlo. Se inicia con el paciente en decúbito supino. Se procede a inmovilizar la cadera contra la mesa de examen. Posteriormente, se inmoviliza el muslo y se procede a extender la pierna suavemente. Se finaliza el movimiento cuando la pierna ejerce resistencia. En este punto se forma un ángulo entre el muslo y la pierna. Este es el ángulo fémoro-popliteo. Este último debe medirse para poder comparar su valor según el esperado para la edad gestacional, como lo indican los métodos de valoración de tono y madurez neonatal como el de Dubauch. El ángulo popliteo es uno de los más utilizados y tenemos que tener como referencia sostener bien la cadera. Vamos a realizar la extensión y esa resistencia que se genera nos va a hablar de hipertonía o de hipotonía, siendo para hipotonía la elevación de ese miembro exagerada y para hipertonía la dificultad de realización de la maniobra. La maniobra talón-oreja nos va a permitir esa amplitud-resistencia de ese miembro inferior, en la cual, siendo positivo para hipotonía, la superextensión de ese miembro, que es muy visto en los pacientes con síndrome de Down o con hipotiroidismo. En pacientes con hipertonía, esa resistencia va a estar más aumentada. Hasta ahora, ustedes observan. Esta es una forma para evaluar el tono muscular de la parte de la cintura pélvica y gastrocnemius. Es una maniobra muy valiosa, ya que es de las que más cambio refleja con el pasar de las semanas postconcepcionales. Puede hacerse unilateral, alternando o al mismo tiempo las piernas para evaluar su diferencia. Se inicia en decúbito supino, se inmoviliza la pelvis contra la mesa de examen y se procede a traccionar la pierna por delante del abdomen hasta donde se ejerza la máxima resistencia. Se debe tener cuidado de no permitir la elevación de la pelvis porque la valoración de la maniobra sería engañosa a favor de una hipotonía. Pero bueno, ahora vamos a pasar del ver al hacer. Quiero que realicen las maniobras, pero antes recuerden cuáles son las secuencias. Al principio, semiológicamente, solamente aplicamos la observación. Ahora vamos a comparar, conocer e interpretar. En este análisis diferencial mecánico, llamémoslo modelo A, hipotónico, modelo B, hipertónico.
En el modelo A, la resistencia al movimiento pasivo es baja. En el modelo B es alta. La amplitud articular es amplia y exagerada, como vimos en nuestras maniobras. En el modelo B es restringido o limitado. La tracción al sentado, por ejemplo, siempre queda la cabeza colgante. Y en el modelo B, cuello en bloque. Al inicio solo podemos decir que ambos modelos se veían diferentes. Ahora sabemos que estamos evaluando cómo explorarlo y cómo interpretar los hallazgos. Pasamos de una impresión visual a una conclusión semiológicamente sustentada. Y ya observamos, practicamos, comparamos e interpretamos. Ahora corresponde reflexionar sobre lo aprendido y llevarlo a un simulador que es nuestro paciente real para ser unos buenos médicos.